Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Y sí, presupuesto ha sido un tema que se debatió mucho, ¿no? Cambió absolutamente la postura de Javier Milei ayer, sorprendió, ¿sí? Sorprendió gratamente. Creo que es un acierto político salirse de ese esquema, ¿no? De la agresividad, del insulto, entrar en un tono absolutamente distinto, hablarle a la gente, ¿sí? Hablarle a la gente en un idioma, dejar de hablar de la macroeconomía para hablar de la micro, podemos decir, ¿sí? Dejar de intentar dar clases magistrales de economía que nadie la entiende y ir a la gente, al problema de todos los días, a ese que no llega a fin de mes. No hacer discurso de 30, 40, 50 minutos, sino un discurso de 15 minutos, que es donde de repente la gente puede captar una atención distinta, ¿sí? Basta esto de viva la libertad, carajo, que realmente hay una mayoría de gente a la cual literalmente nos tiene harto, ¿sí? La agresividad esa nos tiene harto. Me parece que el Milei de ayer es un Milei que ha ganado, bueno, lo han demostrado las reacciones de los mercados. Wall Street reaccionó positivamente, mejoraron las acciones, o sea, hubo una reacción positiva. Abrió una instancia donde el diálogo político de repente parece no estar tan lejos. Es muy difícil dialogar con una persona a la cual la está insultando permanentemente. Bueno, ayer el tono fue otro. Dice que el discurso fue escrito entre Santiago Caputo, y Javier Milei, los dos a sola, ¿sí? Que ahí discutieron, debatieron y armaron el discurso entre ellos dos, ¿sí? Le habló, reitero, a la gente, reconoció un problema directo, los problemas directos que tiene la gente. Por eso, en el marco de anuncios, se habló de algunos anuncios de la realidad. Aumento de 5% en las jubilaciones. Hablamos de un aumento de la jubilación real, que quiere decir ajustada por inflación, ¿no? También habló de un ajuste presupuestario del 17% en materia de salud, el 8% en materia de educación, el 5% para las pensiones de discapacidad, ¿sí? Para las universidades habló de 4.800.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que quiso decir? Acá hay un marco de duda grande, ¿sí? Porque habló de cifra, no habló de porcentaje. Entonces, algunas interpretaciones que empezaron a escucharse fue para las universidades no hay aumento. Otros dicen en los 4.800.000 millones es el aumento. Bueno, la realidad es que mañana tenemos una marcha universitaria importante. Hay un paro en las universidades nacionales, mañana miércoles, y va a haber una marcha que va a ser contundente, dicen muchos, ¿sí? Porque mañana también, volví un poco sobre esto, mañana es un día muy especial en el Congreso, porque se va a empezar a tratar el rechazo del veto de las universidades y de discapacidad. Entonces, empieza a verse hasta qué punto, cómo ha llegado este mensaje. Claro, es muy cercano, no hay canales todavía de diálogo abierto, entonces lo más seguro es que mañana en la sesión de Cámara de Diputados se haga, lo más seguro puede ser que se rechace acá, después tiene que pasar a Senado, donde los números pueden ser mayores, pero donde ya también hay un tiempo distinto para dialogar, para negociar, para poner sobre la mesa si esto es una actitud real y realmente puede abrir canales de comunicación, ¿sí? Así que eso está pendiente todavía. Viene el tema, claro, si uno dice abrir canales de comunicación, estamos hablando de los ATN. Los ATN, todo lo que escuchamos, no escuchamos que se nombren, ¿sí? Sí empezaron a salir algunas versiones de lo que está escrito en la letra, donde puede ser que no haya sido hablado, pero este es un tema fundamental, porque si había un principio de diálogo con los gobernadores, tenía que haber sido no vetar la ley de ATN. Entonces era un muy buen motivo para empezar a sentarse en una mesa y abrir canales de comunicación. Ahora, convocar a los gobernadores a negociar con veto a los ATN, bueno, evidentemente era no, pero ayer apareció el tema de los ATN también, donde hay una propuesta de un incremento del 104.7% respecto del año pasado. ¿Qué significa esto? Que para los ATN había 278.232 millones, levantarlo a 569.426 millones. Y acá viene la gran duda, ¿sí? Hablamos de 569.426 millones, ¿de qué? ¿De la plata que les corresponde a la provincia o de los fondos de ATN? Porque esos fondos de ATN tenían un 50 y pico por ciento para la provincia y un 40 y pico por ciento para la nación. ¿Está dentro de este marco?
Cuando hablamos de esto, hablamos de la plata que correspondía en total de los ATN, que es el 1% de la masa coparticipable, o solamente de lo que se ejecutó el año pasado, que se ejecutó muy poco, entonces viene con una trampa muy grande, por más que usted lo suba en el 100%. A mí la cifra de 569.000 millones desde ya que me hace ruido. ATN tiene una recaudación de por lo menos 1.400.000 millones. Por eso, primera pregunta, ¿acá está la plata de Nación y Provincia toda junta o está una sola? ¿Sí? Si está una sola, estamos hablando que la mitad más o menos serían algo de 740.000 millones, 750.000 millones de pesos. Entonces ya entramos con duda, ¿qué es lo que pasa acá? Por eso digo, todos estos anuncios hay que tamizarlo, hay que leerlo con un ojo sí, un ojo no, hay que verlo de otra mirada. Hay algunos aspectos que dejaron también muchísima duda, porque inflación, hablamos de una inflación del 10.1. Para tener una inflación del 10.1, cuando usted va capitalizando todos los meses, quiere decir que no tiene que superar en promedio el 0,7 por mes, ¿sí? Para poder llegar al 10 en 12 meses. Hablar del 0,7 por mes para el año que viene, cuando hoy, han pensado en una inflación entre el 20,25 para el 20,25 y a agosto tenemos el 19,5. Todo indicaría que vamos a terminar arriba del 27, del 28%, ¿sí? Si terminamos arriba del 27, 28%, cuesta mucho creer que podamos tener una baja, ¿no es cierto?, en este proceso inflacionario de esta magnitud para que pueda ser el 10,1. Así que tomarlo, ¿no es cierto?, de esta manera hay que ver, es uno de los aspectos que marca pregunta. El otro tema es el dólar. El dólar a diciembre, ¿no es cierto?, del 2026 está estipulado en 1.423 pesos. Hoy estamos hablando de 1.480. Entonces, a diciembre del 2026, 1.423 pesos, honestamente, abre muchas conjeturas. Está bien, el optimismo del gobierno es que esto va a bajar, ¿no es cierto?, y así como llegó hasta acá, pero la realidad es que seguir hablando de banda hoy es utópico, porque la banda de abajo que nos decían es mucho más fácil, que vamos a llegar a la banda de abajo y ahí recién se va a trabajar. Bueno, esa banda no existe hoy. Si usted le dice a alguien que el dólar va a estar 1.000 pesos, se le ríe, ¿no es cierto? O sea, entonces, hoy estamos hablando de 1.480. Puede ser que dentro de 14 meses esté en 1.423. Sinceramente, es muy difícil creerlo. Entonces, estos valores puestos acá, honestamente, generan muchas conjeturas. El otro tema es el superávit primario, 1.4. ¿Por qué decimos el otro? ¿Qué es el superávit primario? Antes de pagar intereses, ¿sí? Pero en el proyecto que se hablaba, y ayer hablamos todo de eso, era 2,2. Y esto es lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno dice el superávit primario no va a ser 2,2, va a ser 1,4, estamos hablando que el gobierno está reconociendo que va a tener un superávit del 0.8 menos del PBI. Una cantidad de dinero tremenda, ¿no es cierto? Es prácticamente lo mismo que se piensa gastar en subsidio en todo el año que viene. Entonces, cuando uno lee esto, decir, ¿y de dónde va a sacar la plata para los otros ajustes que estamos de arriba si estamos pensando que va a ser un superávit menor? ¿De dónde va a salir la plata para más educación, para más salud, para más jubilaciones, para más discapacidad? Y bueno, viene la grande duda en esto, porque estamos reconociendo que vamos a tener un superávit primario de 1.4, 0,8 menor que el que estaba planteado. ¿Sí? El crecimiento que se estipula en el presupuesto es el 5% del PBI. Va a haber un crecimiento de las exportaciones del 9.1, pero también va a haber un crecimiento de las importaciones del 11%, sí, del 12%, perdón. Esto es hasta lógico, ¿no? Decir, che, pero esto es malo porque vamos a tener, empiezan las luces de alarma, vamos a tener fuga de dólares por la balanza comercial, ¿sí? Donde vamos a importar por 12, o sea que se nos va a ir dólares por el 12% del PBI, vamos a importar por el 9,1. Acá tenemos casi un 3% que se nos va. Vamos a tener la balanza turística, no le digo nada, ¿sí? ¿Dónde está entonces el cambio de esto? Bueno, evidentemente que lo que es la base fundamental de esto es la balanza energética. Acá es la clave de todo esto, ¿sí? Los ingresos por la minería, los ingresos por sobre todas las cosas por exportación de gas y petróleo, ¿no es cierto? Que es lo que empieza a cambiar y empieza a dar vuelta esta ecuación, digamos, que hay acá. Ahora,
que las importaciones sean superiores a las exportaciones en un país que quiere empezar a crecer fuertemente, evidentemente que tiene una lógica, ¿sí? No es bueno desde ya, pero tiene una lógica. Bueno, vamos a ver, porque usted para importar en un país que produce tan poco como nosotros, necesita importar. Si no, los procesos productivos se paralizan. Cuando usted paraliza las importaciones, la industria es la primera que lo siente. Ya lo hemos vivido en la época de Alberto Fernández, ¿sí? Así que bueno, aspectos a favor y en contra respecto de lo que pasó en el día de ayer. Ahora viene una semana complicada porque mañana vamos a tener Cámara de Diputados, mañana va a haber muchísima gente en la calle, las universidades van a llevar mucha gente a la calle. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. En el Senado se estaría juntando, ¿no es cierto?, por el tema ATN el día jueves. Estos tres proyectos para poder, ¿no es cierto?, voltear el tema de los vetos, parecen tener los números así. Ayer venía a ser el martes exactamente, ayer se publicó en el boletín oficial donde de repente, en todo el mes de agosto, el gobierno en concepto de ATN otorgó 3.000 millones de pesos. La explicación que dio el jefe de gabinete Franco fue esta plata de los ATN solamente para los casos de emergencia. Pero ayer abrió la billetera Javier Milei y repartió 12.500 millones de pesos, ¿sí?, en ATN. ¿A quién le dio? Le dio a Misiones 4.000 millones. ¿Se acuerda de Rovira que le prestó los 2 senadores cuando... Bueno, evidentemente hay, ¿no es cierto?, un pasito de factura en esto. Entre Ríos 3.000 millones. Es la única provincia que había recibido otros 3.000 millones en agosto, 6.000 millones en menos de 2 meses, ¿sí? Pero Entre Ríos, un socio político que acaba de firmar, Frigerio acaba de firmar que va junto en las elecciones de octubre con La Libertad Avanza. Santa Fe 3.000 millones, acá no hay acuerdo político para ir juntos en las elecciones, pero tampoco había una situación de emergencia para que le manden esta plata. Chaco, 2.500 millones, Esdero fue el primero que fue en una elección provincial de socios. O sea, se abrió la billetera, pero ¿para quién? Mayoritariamente para los socios políticos. O sea, vuelve a ser el ATN una cuestión de premios y castigos. Entonces, este tema son los que están en el marco de la gran discusión, ¿no es cierto?, que han planteado el grupo de gobernadores. En el medio de esto está el tema del dólar. Ayer fue un día complicado, muy complicado, donde el Banco Central empezó a actuar y empezó a hacer fuertes ofrecimientos de dólares para contener el monto de la divisa. Acá hay una confusión, ¿no?, que tenemos que aclarar. ¿Cuándo opera el Banco Central? Cuando el dólar mayorista llega al tope de la banda. El tope de la banda, ¿cuánto es? 1.472 pesos. Ayer llegó y pasó el tope, es donde operó el Banco Central y hubo fuertes ofertas, dicen todos los operadores, que entienden que era del Banco Central y esto mantuvo a la moneda ahí. Pero todas las otras monedas pasaron. Si usted analiza, el dólar oficial estaba arriba en 1.472, llegó a operar a 1.480, 1.475 hoy, ¿sí? Si usted analiza los dólares financieros, tanto el contado con liquidación como el MEP, llegaron a operar en 1.491 pesos, o sea, súper arriba de la banda, 26 pesos arriba de la banda llegó a estar el contado con liquidación. O sea, el tema dólar es un tema de preocupación, ¿sí? Y el riesgo país, no le digo nada, es lo peor de lo peor. 1.140 puntos básicos cerró en la jornada de ayer. Por eso, acá está gran parte del debate. ¿Qué es lo que pasa en esto? ¿Qué es lo que tiene el gobierno en sus manos como para enfrentar este tipo de situación? ¿Qué es lo que dicen los analistas? El poder de fuego del Banco Central son 14.000 millones de dólares, ¿sí? ¿Pero de dónde sale? De la plata que ha puesto el FMI. ¿Qué va a decir el FMI si se empieza a usar los fondos que prestó? En vez de sostener las reservas, se empiezan a usar por la fuga de divisas y evidentemente no va a ser una buena, algo que tenga buena acogida en el FMI. Bueno, acá está gran parte del tema. Después del discurso de ayer, podemos decir que primariamente la reacción de los mercados fue positiva. El dólar se estabilizó, bajaron cerca de 15, 16 puntos los dólares financieros, ¿sí? Las acciones en Wall Street mejoraron, o sea, las ADRs mejoraron. Bueno, vamos a ver, eso se puede reflejar en algunos puntitos que puedan bajar mañana en el riesgo país, pero bueno, es una pelea que recién empieza y que el gobierno, con el tema del presupuesto, ha dado una señal, ¿sí? Esta señal también hay que reconocerlo, había una decisión ya de los gobernadores de que este año iba a haber presupuesto sí o sí.
O sea, esto que pasó de 2 años sin presupuesto no va a volver a pasar, lo dijeron todos los gobernadores, van a apurar y van a llegar a una sanción antes que terminen el periodo de sesiones de este año, ¿sí? Y lo van a apurar a ESPER y van a tratar de, como sea, tener presupuesto. Pero la base de todas las bases, y los gobernadores dicen con toda lógica, no sirve tampoco como imagen para el exterior, no sirve este tema. Es una mala imagen. Entonces, marcan este tema como una absoluta necesidad. En otro tema durante la semana también golpeó mucho la aparición de Fernando Cermedo. Fernando Cermedo es el director del diario de la derecha Diario, ¿sí? Muy amigo de Diego Spagnuolo. De repente declaró el día jueves, en hora de la tarde-noche, más tirando a la noche, declaró ante el fiscal Franco Picardi, ¿sí? Y reconoció casualmente las cosas que dicen los audios. Los audios, está claro que son ilegales, no pueden ser usados en los juicios, no hace falta ni impugnarlo. Nadie va a cometer la torpeza, ni los fiscales ni los jueces, de tratar de utilizar algo que en cualquier debate judicial, nunca habían sido autorizados, son ilegales, no pueden ser usados como prueba. Pero ¿qué es lo que pasa? Han abierto un canal, ¿no es cierto?, de investigación muy importante para fiscales y para jueces. Es decir, está bien, no lo usamos, pero nos sirve como una guía para llevar adelante una investigación donde busquemos encontrar las pruebas que nos permitan después llegar a alguna condena, ¿no es cierto?, en este tema. Bueno, las expresiones de Fernando Cermedo es una prueba cabal de esto. Es algo que ratifica lo que dicen los audios y que no puede ser impugnado bajo ningún punto de vista. Además, Cermedo ni siquiera era nombrado en los audios, pero es una persona de relación con Spagnuolo que reconoce que en varios momentos Diego Spagnuolo le habló de la existencia de coimas, de la existencia de un mecanismo, ¿no es cierto?, de robo de esta manera. Así que es una complicación muy grande que surge en este tema y que hoy golpea fuertemente en el gobierno. De un gobierno que ayer salieron todos a hablar de un tema, ¿no? Si no hay Karina, no hay Milei. La gran pregunta que nos hacíamos todos cuando escuchábamos esto ayer es si esto no es un error político. Porque da la sensación como de ser un signo de debilidad. ¿Cómo que si no hay Karina, no hay Milei? Entonces, ¿qué pasa si en esta investigación Franco Picardi pide la imputación de Karina, de la imputación de Karina pasan a un procesamiento, ¿y qué pasa con Milei entonces? No puede un presidente estar sujeto, ¿no es cierto?, a esto. También van a defender a la Karina capa y espada, pero ¿es bueno que un presidente diga esto? ¿Es bueno que la gente de la Libertad Avanza use este tema? Si no hay Karina, no hay Milei. ¿Y qué pasa si efectivamente llega un momento que la complicación con Karina Milei obliga a tomar alguna decisión de fondo? No hay Milei. También Argentina es un país raro. Argentina es un país raro donde no hay ninguna lógica. A ver, en Argentina hubo una vicepresidenta, ¿sí?, Cristina Fernández de Kirchner, que un sábado a la mañana por redes sociales dijo: mi candidato a presidente, no el candidato a presidente de los argentinos, mi candidato a presidente es Alberto Fernández. Y nadie le discutió nada. Es el único caso donde la vicepresidenta pone al presidente. No hay caso en el mundo. De la misma manera, por supuesto, tuvimos 4 años con un títere, ¿no es cierto?, sentado en Casa de Gobierno, donde todos sabíamos que el poder real pasaba por otro lado. Entonces, hoy abren un espacio parecido, es decir, como Javier Milei, que le dice el jefe, y todo la Libertad Avanza que sale a decir: sin Karina no hay Milei. No es mucho, no es peligroso, no es una mala señal política, no lo debilita al presidente esto. Y da la sensación que sí, pero bueno, la política argentina es por ahí difícil de entender, ¿no? No es una cuestión sencilla. Lisandro Catalán durante la semana también empezó las reuniones de esta mesa federal que terminó no siendo tal, ¿no?, porque se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo con Alfredo Cornejo de Mendoza, estuvo con Leandro Esdero de Chaco y nada más. No fueron, de mesa federal nada, son 3 socios políticos que para colmo de males parecen después ser premiados ahí con ATN, ¿no es cierto? O sea, pero sinceramente como mesa federal está con los socios políticos. Lisandro Catalán salió, el flamante ministro del Interior, a hacer una gira por el interior del país. Fue a Tucumán, tuvo con Osvaldo Jaldo, fue a Salta, tuvo con Gustavo Sáenz, y realmente no le fue mal, no le fue bien en ninguno de los 2 lugares.
tal vez el peor fue Salta, el más desbocado hoy me parece que ha sido, ¿no es cierto?, Gustavo Sáenz, que llegó a hablar de paloma de Iglesias, ¿se acuerdan? O sea, fue el más duro en esto, y bueno, fue muy duro con Catalán, porque si nos vienen a pedir ahora ayuda, pero nos mandan gente de candidatos acá en Salta que nos insultan permanentemente, nos insultan desde Buenos Aires, no nos atienden, no nos cumplen las palabras que se... Entonces, ¿para qué vienen a pedir una ayuda si después... Bueno, fue el más duro de todo. No es fácil ese diálogo político, se tiene que hablar con hechos de la realidad. Hoy como Estado, sinceramente, es muy difícil creer que los gobernadores van a ir. Además, dice que la mayoría de los gobernadores, después de octubre hablamos, como diciendo, esperemos a ver qué es lo que termina pasando con esto, cuál es el poder real, qué es lo que pasa. Bueno, esto lo veo cada vez más complicado planteado como está. El viernes se reunieron la gente de Provincias Unidas, ¿sí? Ahí estuvo nuestro gobernador, Carlos Sadir, estuvo también gobernador de Córdoba, gobernador de Santa Fe. No estaban presentes los dos gobernadores de la Patagonia por cuestiones de agenda. Dice que la próxima reunión va a ser casualmente por este tema en la Patagonia, ¿sí? O sea, no estuvo Ignacio Torres y no estuvo tampoco Vidal, pero podría, ¿no es cierto?, plantearse una situación donde, así tuvo Schiaretti, perdón, pero sí podría plantearse una situación donde Provincias Unidas empieza a ver que, si bien es cierto, está constituida de cara al 2027, después de las elecciones del 7 de octubre se han empezado a transformar en una opción donde no es ni una banda ni la otra, no es ni el kirchnerismo ni tampoco el mileísmo, pero se transforma en una opción que puede empezar a rescatar heridos del PRO, heridos del propio justicialismo dialoguista, ¿sí? De hecho, bueno, está ahí dando vuelta Schiaretti, ¿no es cierto?, en el medio, donde puede empezar a ser una alternativa válida, digamos, en este tema, para que esta suerte de polarización tan grande que se dio en la provincia de Buenos Aires no se repita en la elección nacional y de repente entrar a jugar, ¿no es cierto?, en una elección con un buen porcentaje de votos, con una buena cantidad de legisladores que lleven a la mesa, que son legisladores que en un marco de negociación pueden garantizar gobernabilidad. Porque no es la posición radicalizada que tiene el kirchnerismo, y de repente, si en esta elección se transforma en una elección de tercio, bueno, ese tercio que aporta Provincia Unida es un tercio que se puede abrir, ¿no es cierto?, con una vocación de diálogo en serio, porque jamás el kirchnerismo lo va a traer. No es, ese tercio está alejado, ¿no es cierto?, de las posturas radicalizadas del kirchnerismo. Entonces, en este marco ha abierto una instancia política que puede llegar a ser distinto. Y lo que hoy era una alternativa, como de inicio, para ver qué pasa, empieza a generar algún tipo de alternativa con una expectativa que se haga una elección mucho mejor de lo previsto y donde ese armado político que tenía como objetivo el 2027 empiece a dar algunos frutos en este 2025 que le permita ser un mediador en este tema y aportar legisladores que pueda ser la llave de unidad que necesita Javier Milei para gobernar. Porque honestamente, si el Congreso avanza, le quita la posibilidad, como ya está muy cerca de hacerlo, le quita la posibilidad de usar los decretos, porque para poder utilizar un DNU va a tener que hacerlo aprobado a los 90 días por el Congreso, prácticamente lo ató de pie y mano. Si a esto le agrega que en la situación actual que está, no puede juntar ni siquiera los 7 senadores de la Libertad Avanza, porque se le escapa Vilma Bedia y junta 6, bueno, evidentemente la gobernabilidad no sabemos cómo va a ser. Bueno, en este marco político, la elección del 26 de octubre, con este surgimiento de esta nueva línea de Provincia Unida, se puede llegar a transformar en una expectativa y en una posibilidad.